A las 14:03 del 27 de octubre de 1962, en medio de la crisis provocada por la instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos supo que el vuelo de un U-2 sobre Cuba estaba retrasado. A las 18 se reportó que el avión fue derribado en Vannes, en el este de la isla, y que los cubanos habían recuperado el cuerpo del piloto y los restos del aparato. Otros pilotos de vuelos de baja altura informaron que habían sido atacados sobre la isla. Del lado estadounidense se vio, erróneamente, el derribo del U-2 como una escalada de Moscú, aunque en realidad la decisión había sido tomada por Castro, sin consultar a sus aliados. El hecho provocó que el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos decidiera proponer una acción radical, lanzar la invasión a Cuba lo antes posible. Sin embargo, a las 18:30, el general Maxwell Taylor bajó la tensión al informar que el presidente quería negociar la salida de los misiles estadounidenses en Turquía, a cambio de la retirada de los cohetes soviéticos de Cuba. Entre las notas de la reunión se puede leer una escalofriante frase de Taylor: el presidente tiene la sensación de que el tiempo se acaba. Número 6. El torpedo nuclear. Pero, había otro punto de fricción en el agua porque, sin que los jefes lo supieran, entre las 16:59 y las 17:33 horas, un destructor estadounidense estaba lanzando cargas de profundidad sobre un submarino soviético en la línea de cuarentena. Los registros describieron el lanzamiento de 5 cargas y la salida a la superficie del submarino a las 20:50 horas del 27 de octubre. Lo que no sabían en ese momento los oficiales del destructor, es que el submarino soviético tenía un torpedo con punta nuclear. Entrevistas y pruebas documentales recopiladas por el Archivo de Seguridad Nacional muestran que el comandante del submarino B-59, Valentín Savitsky, pensó que estaba bajo ataque y ordenó armar el torpedo nuclear. Por suerte, estaba a bordo el jefe del Estado Mayor de la Brigada de Submarinos, Vasily Arkhipov, quien comprendió que los estadounidenses no estaban atacando, sino lanzando cargas para que salieran a la superficie, y calmó a Savitsky. El objetivo más cercano para el torpedo nuclear era el portaaviones Randolph, con 3.400 marineros e infantes de marina. La destrucción del barco por un torpedo con carga nuclear hubiera provocado un número de muertes mayor que las bajas sufridas en Pearl Harbor. Cuando el submarino salió a la superficie, se evitó otra vez, en el mismo día, una tragedia que pudo haber iniciado la Tercera Guerra Mundial, con Cuba en el centro de esa conflagración. Pero los ecos de la tensión del Caribe habían llegado más lejos, hasta Okinawa y Montana, donde ese mismo día ocurrirían otros 2 hechos que pusieron al mundo al borde de una conflagración mundial. El casi fatídico día del 27 de octubre de 1962 no había terminado. Para mantenerte al tanto de temas sobre la historia de Cuba diferentes a la versión oficial, puedes suscribirte al canal y apoyar con tus likes y comentarios nuestro proyecto de información.